Ya está. Ya está. Buenas noches con todos. El día de hoy nuevamente estamos reunidos en esta sala de capacitación virtual. El día de hoy tenemos el orgullo de presentar a la colega Graciela Cosavalente Vidarte, quien tiene amplia experiencia en el sector de bienestar social, en empresas e instituciones públicas y privadas. Ha tenido cargos de responsabilidad en problemáticas sociales de tipo diverso, de comprobada honestidad y marcada tendencia en apoyo de proyectos sociales destinados a poblaciones vulnerables, con fuerte incidencia en el tema de familia, juventud y niñez en áreas urbano-marginales y rurales. Para nosotros, para el Colegio de Trabajadoras Sociales del Perú, Región 12 de Trujillo, es un honor que el día de hoy la colega nos pueda acompañar para conocer sobre todo todas las estrategias que ya se ha venido aplicando para la lucha sobre la prevención de violencia. Entonces, colega, nosotros les damos la bienvenida a esta sala de capacitación virtual y todas nosotros estaremos muy atentas para poder escucharla y aprender mucho más de su experiencia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Sheilita. Quiero en primer lugar agradecer a la directiva del Colegio de Trabajadoras Sociales del Perú, en su representación de Nancy Yaza de Revilla, amiga de años, y bien, agradecer por esa oportunidad que me da para poder explicar el tipo de trabajo que hemos hecho, que tiene características singulares, a decir verdad, y a decir de los actores que en realidad han sido los beneficiarios en todo este periodo. Entonces, la propuesta nuestra, desde un comienzo, fue la experiencia de trabajo concertado entre el gobierno local y la sociedad civil, concertando así acciones de prevención de violencia a nivel del Distrito de La Esperanza en la ciudad de Trujillo. Coleguita, dale ahí está. Bien. También quiero no solamente agradecer a Nancita Yaza, sino también a mi nieto, Lucio Suárez, un niño de 10 años que me ha colaborado ampliamente, con mucha paciencia para poder hacer este PowerPoint. Y yo estoy muy agradecida y muy reconocida en ese sentido. Bien, esta experiencia se inscribe dentro de una realidad en un distrito empobrecido de Trujillo, que es el distrito de La Esperanza. En esa época, uno de los distritos más populosos de todo el país, después de San Juan del Lurigancho. La experiencia se desarrolla entre los años 2000 y 2008, cuando nuestro país estaba en una etapa de crisis por los altos niveles de corrupción y también por la inestabilidad social, económica y política. El trabajo social se inscribe así dentro de una realidad donde aún se quiere silenciar, se quiere callar y se quiere distorsionar lo que es el problema de la violencia. A veces se considera de que es un enfrentamiento entre las mujeres y los varones. No es así, lo que queremos es equidad. Cuando se actúa con equidad, creo que las cosas van a marchar mejor en nuestro país. Entonces, no solamente es la iniciativa de Mano de Paz, sino también de otras instituciones que a nivel de Trujillo venían operando en el tema de violencia familiar. Para eso se tiene en cuenta no solamente ese tipo de experiencias locales, sino también se ayuda o coadyuva a esto el movimiento feminista internacional, así como también la participación de algunas organizaciones de mujeres a nivel de Lima, a nivel de provincias. ¿Cuáles son los problemas que se visora, básicamente? Uno de ellos es la desconfianza hacia el problema de la violencia familiar. Mejor es callarnos, mejor es no hablar, mejor no protestar, dicen algunas personas respecto a la violencia familiar. También existe un desconocimiento
de los servicios que presta el Estado al respecto, y también algunas iniciativas de tipo privado. Uno de los problemas que se visora a nivel de la esperanza es el marcado machismo como forma de expresión cultural, donde se perenniza el sometimiento de unos a otros. Existe también de parte de las mujeres agredidas temor y vergüenza del problema que vienen siendo sometidas. De otro lado, también el trabajo de educación en prevención de violencia es muy escaso, ¿no? Esa era nuestra oportunidad para hacer realidad este proyecto de prevención. Es necesario entonces una articulación de trabajo institucional sobre el tema de violencia. Vamos a ver ahora la problemática de inequidad de género a partir de la visita o de la observación participante a nivel del Distrito de la Esperanza. Para eso hemos hecho unas visitas iniciales a las 3 comisarías existentes en dicho distrito, ¿no? Donde se constata lo que dice el Ministerio de la Mujer, de que de cada 10 mujeres, 6 sufrieron en sus vidas algún tipo de violencia familiar. Para el caso de la Esperanza, encontramos un 32.6% de mujeres violentadas, y el nivel de violencia física, y 64% de violencia psicológica recibido o ejercido del varón hacia las mujeres, y también de las mujeres hacia los niños. Vemos nosotros que dentro de esta situación de inequidad de género, las mujeres, muchas mujeres queman sus etapas de vida con el embarazo adolescente. También existe falta de recursos y una marcada desigualdad. Desigualdad que se observa en la aparición de una figura nueva que existía pero que se silenciaba aún más, como es el feminicidio, que ha logrado cifras alarmantes en los últimos años. ¿Cómo se ejerce la violencia familiar de varón a mujer? La violencia física es una de las situaciones más difíciles que hemos podido constatar a través de un trabajo de atención como es la instalación de la primera casa de refugio a nivel del norte del país. Esa violencia física se expresa a través de agresión con objetos contundentes, ¿no? Con palos, con cuchillos, con cabresto, por ejemplo, que se les pega a las mujeres. También encontramos otras formas de violencia de tipo psicológico, cuyas actitudes se expresan a través del rechazo, cuando se le dice a las mujeres, tú no trabajas, ¿no? Implica además conducta de abandono de parte de la pareja, quienes a veces rechazan las expresiones espontáneas de la mujer, ¿no? Hubieron algunas mujeres que reportaron testimonios en las cuales se desconfía de que la mujer sea muy cariñosa y decía, ¿con quién habrás aprendido eso?, por ejemplo. Otra forma de expresión de la violencia psicológica es aterrorizar. Se amenaza a la mujer con castigos extremos y de tipo siniestro, ¿no? Creando una sensación o una actitud de inseguridad. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tuvimos una señora en el albergue Manos de Paz que decía, mi esposo me ha dicho que me va a golpear y me va a ir matando poco a poco, me va a enterrar en mi corral, señorita, nos decían, ¿no? Otro tema, otro aspecto de la violencia psicológica es el aislamiento. No quiero que vayas a visitar a tu mamá, no quiero que visites a tus familiares. ¿Qué tanto apuro de salir de la casa? Son frases que nos reportaban las señoras durante la convivencia que hemos tenido en el trabajo o en el momento de los diálogos con el equipo de Manos de Paz. Tenemos en aquella época, en los años 99 hasta el 2003 más o menos, tenemos que es débil la presencia de legislación en la cual uno se pueda basar para impulsar el trabajo.
Sin embargo, Mano de Paz respaldó su actuación con algunas conferencias y algunos convenios a nivel internacional, ¿no? La conferencia de Beijing, por ejemplo, que se da en el año 95, donde se ve la necesidad de erradicar la brecha de género y todo tipo de discriminación. También tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y eliminar todo tipo de violencia contra la mujer. Sin embargo, nosotros también tenemos a nivel de país la Ley 26.260, que establece políticas de Estado y de la sociedad civil frente a la violencia familiar. Nosotros, por ejemplo, esa base legal lo enseñamos a las señoras albergadas, y las señoras, nosotros decíamos la Ley 26.260 y la señora decía, más facilito es decir 26.260, señorita. Eso nunca nos vamos a olvidar que nos han enseñado la legislación de una manera sencilla y de una manera clara. También basamos nuestra actuación de trabajo preventivo con la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27.972, dada en el año 2003. Entonces, es todo este basamento normativo que nos ayuda y nos respalda el quehacer del trabajo social. ¿Por qué un trabajo de prevención en violencia familiar? Nosotros veíamos de que era un trabajo poco impulsado a nivel de la provincia de Trujillo y del distrito de La Esperanza. Tal es así que necesitamos, por ejemplo, poder impulsar este trabajo a partir de una reflexión que nos brindaba una bibliografía de un sacerdote jesuita que decía que si no vives para servir, tampoco no sirves para vivir. Es a partir de esta reflexión que el equipo de Mano de Paz siempre tenía en cuenta y enlaza sus trabajos de prevención también con las iglesias existentes en La Esperanza. Respaldamos, como digo, el trabajo de prevención, vuelvo a repetir, con las disposiciones legales existentes, y para ello es importante no improvisar el trabajo, sino hacer un trabajo concienzudo de mucha lectura en el equipo de Mano de Paz para poder armar inclusive los proyectos para la cooperación internacional. El problema de violencia familiar es considerado un problema o un factor de atraso de los pueblos, y por el Ministerio de Salud lo tienen dentro de los 5 problemas prioritarios del sector salud. Entonces, ¿eso por qué? Porque es considerado en esa época y sigue vigente aún que el problema de violencia familiar afecta la vida de las personas, ¿no? Es un problema de salud pública y también un problema de los derechos humanos, porque pone en juego la vida y el futuro no solamente de la mujer golpeada, sino también de la sociedad en su conjunto. Este proyecto nace hace 2 décadas atrás, como decía, en los años 1999, de la iniciativa de 8 mujeres que basan su impulso, su experiencia. Entre ellos tenemos, por ejemplo, 5 trabajadoras sociales y 5 lideresas comunitarias, ¿no? Entonces, y es esta la motivación principal por las cuales nosotros impulsamos esta propuesta concertada con el gobierno local expresada en la Municipalidad Distrital de La Esperanza. Para ello, nosotros institucionalizamos esa experiencia con la firma de convenios y de informes periódicos para la gestión edil. Pero no solamente La Esperanza se ve beneficiado con el trabajo de prevención, sino también tuvimos la oportunidad de trabajar en Sanaborán por otro proyecto del programa Juntos. Entonces, tuvimos la oportunidad de trabajar en una comunidad, un distrito rural, Sanaborán, que en esa época era considerado el segundo distrito más pobre del país, en la provincia de Sánchez Carrión, Huamachuco, ¿no? En la región La Libertad, en la zona rural de La Libertad. El equipo de Mano de Paz impulsa 3 enfoques, básicamente: el enfoque de género,
el enfoque de derechos humanos que ya los veníamos viendo y el enfoque de interculturalidad. Dentro del enfoque de derechos humanos tenemos la convicción de que los derechos y las responsabilidades no deben ser aceptando diferencia de cualquier tipo que haga una relación o se alimente una relación de dominación y dependencia. Se reconoce la naturaleza universal e independiente de los derechos sociales, políticos, económicos, religiosos. Dentro del enfoque de género, como ya veíamos, este enfoque analiza la existencia de relaciones desiguales, asimétricas entre varones y mujeres. Por tanto, las estrategias de trabajo se tiene en cuenta ese factor de la igualdad de oportunidades. Eso, como decíamos, es parte de un proceso. No es nada fácil hacer el impulso de esta propuesta. El enfoque de interculturalidad también está presente acá, ya que nosotros no somos un país parejo ni un país homogéneo. Es un país con diferencias geográficas, territoriales, de tipo religioso. Y bueno, entonces, para eso, dentro del enfoque de interculturalidad, se impulsa el respeto mutuo, ya que nuestro país es un país pluricultural. Dentro de las temáticas del trabajo de prevención y las técnicas utilizadas, vamos a señalar que hemos elaborado varios temas para poder trabajar el aspecto de la prevención con las familias, con los grupos y con la comunidad. Para ello, preparamos el tema sobre violencia familiar y derechos humanos. Autoestima y violencia familiar es otro segundo tema muy usado, muy impulsado y muy reflexionado a nivel de la comunidad. También tenemos el tema de violencia familiar y la base legal. Las mujeres afectadas por procesos de violencia y las mismas instituciones nos decían que eso era muy importante difundirlo. Tal es así que nosotros llegamos a hacer varios folletos, como vamos a ver más adelante. También analizamos las repercusiones de la violencia familiar en niños y niñas, en un trabajo concertado y de mucho impulso con los jardines de infancia, los PRONOIS municipales y los vasos de leche. En el aspecto de las técnicas, impulsamos video diálogo. Acá yo quería hacer un hincapié porque tuvimos la oportunidad de recibir material del Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Quienes nos dieron un video, por ejemplo, uno de los videos era Vidas destruidas, esperanzas dormidas, que era un video muy, muy ilustrativo, con mucha reflexión, hecho por un equipo de sociólogos, terapeutas, trabajadoras sociales, y eso hemos utilizado bastante en el trabajo de prevención a nivel de esta propuesta concertada. También otra de las técnicas utilizadas son los talleres participativos. Estos talleres no los hacemos a partir de una charla así rígida, sino a través de algunas preguntas que nosotros le llamamos guías de discusión, para poder motivar a los asistentes y a las personas, las mujeres que intervenían, para poder llevar hacia situaciones de reflexión. También, así como tenemos ahora la conferencia, bueno, pero no era virtual en esas épocas, también hicimos muchas conferencias, intervenciones así, donde el equipo de Manos de Paz, entre 2 o 4 personas, salíamos a la comunidad, a diferentes grupos, ¿no? También hemos hecho campañas descentralizadas de prestación de servicios y trabajo de grupos. ¿Cómo se expresa esa alianza estratégica con la municipalidad o el gobierno local? Esa estrategia inicia con la formulación de un proyecto por escrito y que es expuesto a nivel de toda la plana de regidores del Distrito de La Esperanza. Y acá vemos en la foto
que la firma del primer convenio, donde está presente el alcalde de ese entonces, el licenciado Rodolfo Razo Urbina, así como la representante de Mano de Paz, ¿no? Nuestra colega Carmen Urbina Herrera, de Moscoso, y la representante de la cooperación alemana, Meshti Levelin, quienes con pequeños aportes nos ayudó a impulsar la primera etapa de nuestro trabajo. También tenemos a Lucía Bon Angulo y a los regidores de la municipalidad. Al inicio, como decíamos, se elabora un proyecto que es consensuado con toda la plana de regidores y es aprobado por unanimidad. Eso nos fortalece mucho más, porque estábamos en un sol de plata, pero teníamos ya el apoyo de las dos regidoras que en ese entonces, Juanita Maya, que en ese entonces ella era una de las lideresas, con mucho ahínco defendió la propuesta nuestra, y es así que la municipalidad nos da en cesión de uso un local muy grande que estaba abandonado en la parte alta de Bellavista, la parte alta de La Esperanza, y ahí es que hemos trabajado un buen tiempo. Nuestro fuerte como equipo de Mano de Paz fue la capacitación a los diferentes actores sociales. Uno de ellos fue la Policía Nacional. En esa época había mucha resistencia a aceptar las denuncias que formulaban las mujeres golpeadas. Entonces nosotros decidimos hacer la difusión de las leyes vigentes y su relación con la violencia familiar. También otro taller que hicimos fue el análisis de la violencia familiar y los derechos humanos al personal de las comisarías existentes en el distrito. Una de ellas, acá vemos en la foto, la participación del personal de la sexta comisaría con la anuencia y el apoyo decidido del comandante Jorge Núñez. ¿Y eso por qué comenzamos a hacer la capacitación con la policía? Como vuelvo a repetir, es de acuerdo a la ley 26260, era en esa época el principal operador de la ley, y participamos con relaciones de coordinación cada vez de tipo óptimo, ¿no? Y eso nos ayudó bastante a tenerlo después como un aliado importante en la lucha contra la violencia hacia la mujer. ¿Cómo se da la suma de esfuerzos en esta lucha? Nosotros hicimos convocatoria y teníamos, como trabajamos parejo, teníamos la anuencia de las organizaciones sociales de base de la zona y de otras zonas del distrito. Nosotros priorizamos al comienzo la zona de Bellavista, por ser una de las zonas más abandonadas. Luego, y ahí vamos avanzando hacia Buchanzao, hacia Alan García, parte baja, Nuevo Arévalo, la urbanización Parque Industrial también. Hemos seguido hacia Manuel Seoane y una serie de sectores que les voy a indicar acá. Llegamos hasta Las Palmeras, Indoamérica, Fraternidad 1 y 2, y en la parte baja también hemos trabajado bastante con el Ministerio de Salud. Acá tenemos en la foto el trabajo concertado con la policía, el Ministerio de la Salud, con la DEMUNA o la Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, que existían en los diferentes periodos municipales. Trabajamos también con la ONG IDER César Vallejo, quienes siempre fueron nuestros amigos y nuestros aliados. Y básicamente el trabajo concertado se da con la lideresa del sector Bellavista de La Esperanza, que fue nuestro primer sector y a donde siempre llegaban las mujeres a la ONG Mano de Paz. En el otro lado estaba el albergue, que ya les vamos a indicar en el mes de agosto. Posiblemente estemos explicando el trabajo que con mucho tesón hicimos el equipo de Mano de Paz. Me da mucha alegría de que las amigas de Mano de Paz hicieron suyo la propuesta que trajimos nosotros de Santiago de Chile
a donde tuvimos la gran ventaja de haber laborado como trabajadora social y administradora de ese albergue. Pero ya vamos a explicar que el trabajo de prevención no estaba visible ahí en Santiago. Ellos enfatizaron mucho en aquellas épocas, hace 20 años atrás, enfatizaron mucho el trabajo de atención a las víctimas de violencia. Aquí hay una gráfica que hemos extraído de un libro elaborado por dos trabajadoras sociales, como son Lili Gutiérrez y Soledad Cosa Valente, mi hermana, ¿no? Donde se ve claramente el dominio y control en las relaciones de pareja. Se explica, por ejemplo, que hay amenazas y hay en la relación de violencia familiar, pues la mujer casi siempre está insegura y asustada porque hay permanentemente palabras que se dicen y que afectan la dignidad y la seguridad de las personas. Otro de los aspectos es la intimidación, ¿no? El abuso emocional. Tú no eres profesional, tú no eres una mujer como lo que yo quería, en fin. Hay cosas que a veces algunas personas que tienen en su cerebro mucha discriminación tienden a burlarse y a insultar permanentemente a las parejas convivientes o esposas. El trabajo de aislamiento ya lo habíamos visto antes, la desvalorización, el negar y culpar a las personas permanentemente de igual manera. Esta es una gráfica bien interesante que se llama Dominio y Control en las Relaciones de Pareja. Dentro del trabajo de prevención, tenemos nosotros, por ejemplo, acá en esta foto se ve claramente el trabajo desarrollado con los jóvenes de los colegios de los últimos años de secundaria, porque veíamos que era prioritario que los jóvenes, varones y mujeres, pudieran dialogar y saber que la autoestima se anula o disminuye cuando hay procesos de violencia familiar. Analizábamos con ellos muy claramente el machismo y podíamos llegar a conclusiones de que uno debe impulsar las relaciones con equidad. ¿Con qué instituciones educativas trabajamos a nivel del distrito? Trabajamos a nivel, en la parte baja, con el Colegio Santa María, con el Colegio José Carlos Mariátegui, César Vallejo, Fe y Alegría. Los trabajos parroquiales tenemos que destacar acá. Laboran con mucho ahínco, tienen un perfil de trabajo social muy marcado. Y también trabajamos con los colegios parroquiales más chicos. En Huichanzao, por ejemplo, trabajamos con 2 colegios, con colegios grandes sobre todo, ¿no? Porque ahí se podía hacer trabajo masivo. También en el Colegio Indoamérica, Dios es Amor, San Francisco de Asís, Carlos Manuel Cox y el Colegio San Martín, que es otro colegio muy populoso. Acá tuvieron participación importante las docentes, así como también los comités de aula. Acá vemos en la imagen la realización de un panel fórum sobre la violencia familiar como problema social. Para esto, el panel fórum, acá se ve uno de los primeros eventos que hicimos y vemos solamente la participación de un varón. Nosotros dijimos, de hoy en adelante ya no hay que ser así porque pareciera que estamos reforzando la idea que tiene la comunidad de que el problema de la violencia familiar sobre todo lo tratan las mujeres y será porque quieren ellos estar peleando y luchando contra los varones, y eso no es así. Nosotros no propiciamos el enfrentamiento, sino cuestionamos las relaciones de dominación y dependencia muy fuertes en la mentalidad de los varones del país, o del Distrito de la Esperanza. Acá en el panel fórum podemos observar un evento muy importante con el Instituto Nueva Esperanza de la parte alta. Tenemos acá a la abogada Esperanza Chinchay, a la amiga Julia Pretel, al sacerdote
irlandés Juan José Davis, y la enfermera del sector Bellavista, Carmencita Monzón. Para todo lado andábamos en esa primera etapa, andábamos recorriendo el distrito con ese equipo. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos a bien de seleccionar a la gente que iba a ser la que iba a participar con sus puntos de vista, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista social, desde el punto de vista psicológico. Entonces, invitábamos y hacíamos posible la reflexión entre diferentes disciplinas, de modo que podamos tener enfoques más nutridos. ¿Con qué actores sociales del Distrito de la Esperanza trabajamos? Como ya habíamos dicho, nuestro trabajo de prevención se basa en un accionar permanente con la Municipalidad de la Esperanza y esporádicamente con la Municipalidad de Sanagorán, Huamachuco, La Libertad. También trabajamos fuertemente con el Ministerio de la Mujer. En esa época se llamaba Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Ha ido cambiando, primero era Promude, después MINDE, después ahora es Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables. Trabajamos básicamente a nivel del distrito con la Unidad de Gestión Educativa Local, que son las famosas UGELES. Y nosotros sacábamos la ley, hablábamos con el director de la UGEL, y rapidito nos daban la facilidad porque decíamos, algunos decían no por convicción del tema de violencia, y nos decían, tenemos que cumplir la programación que nos han dictado desde Lima y tenemos que hacerlo, ¿no? Pero eso va cambiando, va modificándose a medida de que internalizan la necesidad de hacer el trabajo de prevención de violencia. También trabajamos con el Gobierno Regional de La Libertad. En este sentido, nosotros tenemos, por ejemplo, que el Gobierno Regional de La Libertad nos dio varias veces distinciones o certificados donde nos decían de que era importante el trabajo que veníamos haciendo, el trabajo de prevención y de atención. También hicimos capacitación y prevención con el personal de la misma región, La Libertad, ¿no? Nos pidieron el tema autoestima y prevención de la violencia familiar. Es un tema muy bueno, muy rico para poder trabajar y tomar conciencia de sus dimensiones, ¿no? La otra institución, el otro actor social importante eran las iglesias, las parroquias y grupos religiosos. La mayoría de nosotros éramos católicas, pero si teníamos que trabajar con evangélicos o con adventistas, lo hacíamos. También dentro de lo que es el trabajo de prevención, tuvimos también la oportunidad de impulsar el tema género y violencia familiar, que lo hicimos con las madres cuidadoras de los Guaguaguasi a nivel de la Esperanza Baja. No solamente la Esperanza fue beneficiada en ese sentido, sino también en del Promude en esa época dirigía los programas de Guaguaguasi entre la Esperanza y Huanchaco, las lomas de Huanchaco, también estuvieron presentes en este evento. La Fiscalía de Familia es otro de los grupos que siempre nos pedían como ponentes trabajar el tema de violencia familiar desde el punto de vista social. Entonces, vamos viendo cómo es que se va configurando a través del tiempo, a través de estas 2 décadas, a través de esta década, el trabajo con diferentes actores. Tenemos también como otro actor importante el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, que en la fase final casi de la experiencia de Manos de Paz nos ayudó en la logística con víveres, porque estamos pasando situaciones de muchas dificultades, ¿no? Dentro del trabajo de prevención también elaboramos paneles murales. Nuestro distrito era muy grande para poder trabajar, pero siempre enfatizábamos nosotros en alguna forma de intervención
que estuvieran cerca a los colegios y también a las postas médicas. Los dos actores sociales muy importantes para poder impulsar el trabajo de violencia. Los paneles Forum tuvieron como una connotación muy importante que hacíamos previos, antes de sacar a la luz un mural, nosotros hacíamos un pequeño concurso de dibujos con los niños de los jardines y de los primeros años de colegio, y salían las iniciativas. Hicimos ¿cómo se llama? Murales muy bonitos, con el apoyo de un pintor de la municipalidad, quien nos ayudaba a impulsar solamente cosas muy concretas, ¿no? Construyendo la equidad, por ejemplo, es este mural. Y para esto contamos con el apoyo de la cooperación alemana, la microred de salud, el CLAS y también Mano de Paz. En nuestro haber, nosotros veíamos que era importante hacer cosas gráficas para poder reforzar el conocimiento de los diferentes talleres participativos o eventos más grandes de prevención de violencia, como son los paneles Forum, ¿no? Por ejemplo, durante el tiempo que nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con los profesionales de la salud, veíamos que era importante la folletería, pero al mismo tiempo veíamos que los folletos no eran bien elaborados, porque generalmente se hacían en papel bulky, donde la gente lo guardaba en su bolsillo, después dejaba, lo tiraban a la basura. Veíamos que era importante de repente hacerlo más llamativo, y pudimos nosotros, en el folleto de violencia familiar y los derechos de niños y niñas, un problema a resolver, nos basamos en los diálogos que nosotros establecíamos con los niños albergados, ¿no? Acá, por ejemplo, hay la explicación de lo que es la autoestima, la enuresis, o la gana de orinar en la calle, en la cama, porque esos son válvulas de escape a los problemas muy serios que tienen los niños. O la impotencia, decía un niño: quiero que me pongan mis zapatos con punta para patear a mi papá si viene a pegarme. Eso lo dicen los niños. Nosotros pedimos la autorización de las mamás albergadas para poder eso, sin colocar los nombres ni las fotografías de ellos, pero sí los testimonios que nos daban, ¿no? Que con mucho dolor nosotros lo poníamos en los folletos, de modo de que pudieran sensibilizar mejor. No hay mejor cosa que la misma gente diga lo que ellos sienten y lo que ellos piensan. Con la municipalidad de Sanagorán, con la parroquia de Sanagorán y el Mano de Paz, tuvimos la oportunidad de hacer en el equipo de Mano de Paz, representado por Lucía Bonangulo, este folleto. Es un folleto sobre el buen trato, que lo distribuimos durante el periodo que trabajamos en Sanagorán, ¿no? Ahí hicimos, ya vamos a ver más adelante, una de las mejores marchas que pudimos conseguir a través de la motivación de mujeres campesinas de la Federación Agraria de esa zona. Ellas pudieron trabajar el tema y también hacer algunas denuncias, porque en las zonas rurales hay maltrato, no solamente del esposo, sino también de las instituciones. Tuvimos la oportunidad, por ejemplo, de hacer seguimiento a una señora que era lideresa, que tenía 6 meses de embarazo y había tenido 6 hijos. Y la enfermera le había dicho: bueno, señora, usted parece una cuya. No, estaba comparándolo con un animal por la cantidad de niños que tenía. Y la señora pidió apoyo a Mano de Paz porque vio vulnerados sus derechos. Tal es así que, por ser lideresa, ella hizo una denuncia ante la Defensoría del Pueblo de Trujillo. Y acá en el diario La Industria se sacaron no solamente que la Casa de Refugio estaba atada de manos por la lentitud del trabajo de la Policía Nacional, que se resistían a recibir las denuncias. Entonces, como decía,
También dentro de los folletos elaborados acá hemos hecho un trabajo con jóvenes, un trabajo de capacitación técnica y equidad de género. Y también la cooperación holandesa nos ayudó en una sola vez, con pocos montos, pero que los supimos trabajar y pudimos comprar todos los insumos para poder hacer la capacitación técnica, pero al mismo tiempo con enfoque social. Y sacamos un folleto que no lo tengo acá y que de repente más adelante le podemos hacer llegar. También hubo una época en que no había posibilidad de hacer más folletos, y nosotros qué hacíamos era utilizar los folletos o los afiches del Ministerio de la Mujer y le poníamos abajito apoyo a Mano de Paz. Con eso podíamos hacer nuestras capacitaciones, ¿no? Este es el folleto que le decía de Sanagorán, de la provincia de Huamachuco. ¿Y cuál fue la ventaja acá? Que el obispo de esa zona y con la parroquia Santiago Apóstol pudimos hacer este folleto, que fue el más evaluado, fue el más revisado, el más aceptado, dijéramos, en Sanagorán, porque se veían representados, utilizamos las fotos de personas del lugar previo, validación y aceptación de ellos. Este es el folleto que les mostré, tiene 3 páginas y en papel cuché y con imágenes de otros niños, pero con el pensamiento y el testimonio de los niños del albergue Mano de Paz. También tenemos otro folleto de prevención del abuso sexual infantil, donde se orienta a los padres de familia tanto para diagnosticar el problema como también para actuar. El taller participativo, uno de los talleres participativos era sobre el alcance de la ley contra la violencia familiar, la ley 26260. Este evento estuvo organizado por nuestra institución y las organizaciones sociales de base. En este caso están ahí la señora del Club de Madres Santa Rosa, del sector Bellavista. Casi siempre dábamos material gráfico, pero también desarrollábamos guías de discusión con algunas preguntas de reflexión que las mismas señoras formulaban, ¿no? O respondían. Acá vemos que para el 8 de marzo y el 25 de noviembre casi siempre hacíamos marchas, ¿no? Acá vemos a los estudiantes el día 25 de noviembre por la no violencia contra la mujer. Y ¿cuál fue ahí la participación de los jóvenes? Es que ellos primero escuchaban o participaban de los talleres de reflexión y luego hacían sus banderolas, ¿no? Dice, no a la violencia, no a los medios de comunicación que incitan a la violencia, sí a los programas educativos y culturales. Esta es una foto que corresponde a la movilización organizada por la Federación de Mujeres de Sanagorán. Fueron cientos de personas que hicieron por primera vez una marcha por la no violencia. Estuvieron ahí presentes las mujeres campesinas de Salachar, Guayobamba, Quequerpampa y 3 comunidades más de la parte alta. Esta forma de movilización no solamente es novedosa, no solamente es llamativa, sino también va acompañada de paneles forum sobre la prevención de la violencia familiar. Con eso se termina esa parte del trabajo de prevención y quiero también socializar con ustedes la trascendencia del proyecto Mano de Paz. Una de ellas fue la pasantía y relación de intercambio con la comunidad campesina Otavalo del Ecuador. Nos invitaron, durante 5 días estuvimos
observando cómo es que ellos impulsaban el trabajo de equidad en esa zona. ¿Y cuál fue la gran ventaja? Es que ellos acordaron venir en un grupo de mujeres y varones, venir a Trujillo, a La Esperanza, a conocer in situ la experiencia de Manos de Paz. El otro proyecto importante es que la cooperación alemana hizo un proyecto que se llamaba Agenda Local 21 para la Sostenibilidad, cuyos ejes de intervención eran la participación ciudadana, la lucha contra la pobreza y la equidad de género. En ese sentido, todo ese trabajo era para la región andina, que abarcaba países como el Ecuador, Bolivia, Perú. Esto me parece bastante importante. Y el otro es la exposición e intercambio de experiencias en Nicaragua, ¿no? En Managua, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos impulsan primero no solamente el presupuesto participativo de ese entonces, sino también impulsan en esa asamblea la elección de personas de instituciones que pudieran representar o pudieran intercambiar experiencias de gestión social, y es el Banco Interamericano de Desarrollo que nos invita, a través del Ministerio del MINDES de esa época, nos invita para un evento de directora de casas de refugio para víctimas de violencia familiar. Y es así que nosotros estuvimos allá haciendo la exposición del caso, y también ellos recibían con beneplácito, era para directora de casas de refugio de América Latina y el Caribe. Y veían importante esa línea de intervención, no solamente de atención, sino también de prevención y sensibilización. Dentro de las lecciones aprendidas lo ratificamos por el trabajo de prevención y de sensibilización con las organizaciones sociales de base, actores importantes en este proceso. Tenemos a los comités de vaso de leche, organizaciones de mujeres, y los centros educativos, comités de aula, que también fueron nuestros aliados, ¿no? Otra de las lecciones aprendidas fue trabajar con ahínco con población estudiantil, con quienes se puede influir y motivar en acciones de impacto social. Tenemos también el trabajo social con las DEMUNAS o las defensorías municipales del niño y el adolescente, y también el trabajo con algunos módulos de justicia. Bien, acá nosotros quería socializar con ustedes. La Unión Europea en esas épocas impulsó un trabajo de capacitación acá en Lima, ¿no? Como nosotros habíamos trabajado en Santiago de Chile en la casa de acogida de la Comuna El Bosque, esa experiencia, por esa experiencia y por una cuestión circunstancial de que no había venido la señorita de un proyecto de Chile, y yo teniendo ya un libro que había editado, me invitan para participar en la exposición por Chile, pero esa es la oportunidad que nos ayuda para poder impulsar el trabajo de financiamiento inicial en la instalación de la Casa de Refugio Manos de Paz. Nosotros, como un logro, es que contactamos con la cooperación alemana para impulso de proyectos pequeños. Se llamaba Mesty Leveling, ¿no? Nuestra actora importante en lo que era la sostenibilidad inicial. Y ella nos ayuda a hacer la difusión de este libro sobre la migrante peruana, la verdad del trabajo de la migrante peruana en Santiago, en Chile. También tenemos, bueno, otros reconocimientos que como dicen, trasciende la actuación, porque no hemos tenido, como se dice, el apoyo financiero del gobierno. Sin embargo, pudimos
sacada adelante con muchas dificultades el trabajo nuestro, ¿no? No sé si hasta allí puede ser nuestra exposición, de modo de que ustedes, mis colegas virtuales, que de manera virtual puedan formular alguna pregunta. Estoy lista para poder proseguir en esa segunda etapa de esta intervención. Gracias. Gracias, colega. No sé si las colegas que nos están acompañando esta noche tengan alguna pregunta, pueden hacerlo mediante el chat para poder nosotros ir leyendo las preguntas a la colega Graciela y pueda ir respondiéndonos, ¿no? Son estas experiencias que enriquecen a cada una de nosotras para poder hacer un trabajo más humano, un trabajo interdisciplinario, un trabajo en coordinación, ¿no? Y sobre todo esta experiencia que nos llevamos pues de Manos de Paz, que surge de la idea de 5 trabajadoras sociales y 5 mujeres lideresas, ¿no? Eso cala mucho en nosotros como trabajadoras sociales y ¿por qué no? Desde nuestro actuar profesional, hacer esta experiencia de Manos de Paz se vuelva también a hacer en la actualidad que estamos teniendo cifras alarmantes de violencia, tanto en mujeres y niños, ¿no? Entonces, no sé si las colegas que nos acompañan esa noche tuvieran alguna pregunta y puedan hacerlo, por favor, mediante el chat para nosotros poder transmitirlo a la colega Graciela. Por acá tenemos una pregunta al interno. Tenemos una pregunta al interno que nos dicen, ¿qué les motivó a formar Manos de Paz? Sí. Acá nosotros al comienzo veíamos ¿qué me motivó? Como ya había dicho, yo venía de una experiencia de trabajo de prevención de violencia familiar en Santiago de Chile, ¿no? A donde yo había ido a trabajar, no como trabajadora social. Y es en esa circunstancia donde la colega o la amiga María Rodríguez nos presenta la posibilidad de trabajar con Eliana Sanzana, trabajadora social, directora de la Casa de Acogida de la Comuna del Bosque. Y veíamos nosotros que era tan importante hacer el trabajo con las mujeres, organizados o no, pero era importante porque se estaba lesionando un problema que era la vida de las mujeres, ¿no? Entonces, esa es una de las motivaciones. La segunda motivación es que yo vengo y converso con mis amigas de promoción, con Genoveva Medina, quien hace un mes ha fallecido, ella impulsora de la primera comisaría de la mujer de Trujillo, también Carmen Urbín Herrera, gente experimentada en lo que era el trabajo social con mujeres del campo y la ciudad. Y es así como nos juntamos y comenzamos un día a conversar y les expliqué qué cosas se hacía allá en el albergue, y me dije, ¿por qué no hacemos una cosa similar? Y es así que contra viento y marea comenzamos nosotros a tocar puertas, ¿no? Y la verdad es que como nosotros vivíamos en esa época en La Esperanza, algunas de las integrantes de Manos de Paz, es que formamos la idea de poder socializar con el alcalde de ese entonces. Pero comenzamos también a la par a conversar con la regidora Juanita Maya, quien vio con mucha expectativa, y es así que se consigue que nos den en sesión de uso el local para poder impulsar la primera casa de refugio a nivel del norte del país. Gracias. No sé si... ¿sí? Sí, tenemos otra pregunta por acá. Nos dice la colega Ana Rosa Mendoza, felicitarla a la ponente, una linda experiencia la que nos comparte. ¿Qué nos aconseja? ¿Cómo empezar en caso de hacer algo similar? Les aconsejo la alianza estratégica con las municipalidades, ¿no? La situación en esa época, nosotros presentamos la propuesta ante el Ministerio de la Mujer
Y bueno, nos ofrecían el oro y el moro, así como también el financiamiento para poder tener el respaldo económico para el equipo mismo, ¿no? Pero me parece que si yo tendría que hacer una experiencia similar, podríamos poner de acuerdo en constituir equipos de trabajo para poder impulsar esta iniciativa, ¿no? Comenzar con el trabajo de prevención y nosotros lo hicimos a la par, trabajo de prevención con el trabajo de atención en la casa albergue. Pero es muy laborioso, hay que tener mucho convencimiento realmente para poder hacer, el asunto crítico era la sostenibilidad, ¿no? Siempre hemos estado con dificultades económicas para poder lanzar la propuesta, ¿no? Pero me parece que se necesita un equipo fuerte, un equipo sólido y con criterios bien seguros de poder hacer eso y no dejar a la deriva, ¿no? Y también enlazar, como ya habías destacado, Chaylita, era el trabajo de enlace con las mujeres lideresas de la comunidad. Y yo quería resaltar acá, y permítanme ustedes, no quiero individualizar ni quiero rendir culto a individualidades, pero es muy importante siempre reconocer el trabajo de otras mujeres, ¿no? Y en este sentido, estoy muy feliz de que Laura Chalán de Visconde nos está escuchando. Ella ha sido nuestra secretaria, al mismo tiempo ha sido promotora de la prevención de la violencia familiar. Y ella siempre es una mujer muy tenaz, muy fuerte, y muy noble para escuchar a las mujeres víctimas de violencia. Gracias, colega. Tenemos ¿Está otra pregunta. claro? ¿Sí? Sí. Tenemos otra pregunta por acá. Nos dicen, ¿se podría decir que esta experiencia sirve de base para la creación de los centros de emergencia mujer que hay actualmente? Son experiencias distintas. Yo he trabajado en Caraballo, acá en Lima, cuando recién vine acá. Tuve la ventaja de trabajar para el programa contra la violencia familiar y sexual. ¿Y por qué me presenté acá? Porque tenía que residir en Lima por razones familiares y, ¿cómo se llama? Tuve esa posibilidad de experimentar el trabajo con los centros de emergencia, un equipo muy fuerte también, pero yo venía ya de 10 años de trabajo en el tema de violencia y valga la oportunidad para poder explicar de que es muy agotador también, ¿no? Entonces, de acuerdo a las experiencias internacionales sobre el tema, el manejo de este tipo de problemas, era de que teníamos nosotros cada cierto periodo descansar. Y eso nos valió para presentar una propuesta a la cooperación alemana y nos financiaron, es una pequeña, pero sí nos ayudó bastante el terapista Granda Benítez y nos ayudó a hacer terapia al equipo, solamente al equipo, ¿no? Me acuerdo que terminamos llorando, creo que era la oportunidad de sacar toda esa concentración de problemas vividos, compartidos. ¿Y por qué? Porque el trabajo de contención en la primera etapa de nuestra experiencia, el trabajo de contención es muy fuerte para todas las etapas de la vinculación o de la relación con las mujeres víctimas de violencia. Entonces, no es un día, son varios días que esa etapa de contención la asume generalmente la trabajadora social. Gracias. Tenemos otra pregunta por acá. Bueno, dicen felicitaciones por el trabajo social de prevención de violencia. Mi pregunta es, ¿qué dificultad encontraron en el proceso de atención de la nefasta ley 26260? Bien, es una pregunta muy importante, si bien es cierto, era un avance dentro de lo que son el movimiento de mujeres y la conquista de que se den leyes, se den normas legales al respecto de protección. Sin embargo, nosotros veíamos que una de las dificultades grandes era eh, poder... ay, se me pasó
pasó. Poder impulsar el trabajo con, o sea, con poco dinero, ¿no? Pero eso se sopesa con la ventaja que teníamos de poder haber hecho folletos que nos pudieran ayudar en la metodología y en la práctica misma, ¿no? En la práctica social. La falta de presupuesto para los programas sociales. Claro, sí, nosotros espacios, parecíamos, ¿no? como mi mamá me decía, hijita, ya deja ese trabajo, pareces limosnera ahí yéndote a hablar con el alcalde y te promete cuando ya están próximos a las elecciones y después se olvidan de que tienen que financiar. Ustedes no pueden vivir así, ustedes son profesionales y tienen que buscar. Entonces comenzamos a trabajar medio tiempo y medio tiempo en Mano de Paz, medio tiempo y así. En otras Claro, zonas. ¿no? Sí. Trabajé en La Solidario, por constancia, ejemplo, ¿no? ONG de Trujillo. La constancia que se necesita para formar estos espacios donde realmente vamos a beneficiar a niños, madres que están sufriendo de violencia, ¿no? Tenemos por Sí, acá una pregunta. Bueno, nos escribe la licenciada Carmen Ruiz, nos dice, por la licenciada Genoveva Medina, conocí el trabajo de Manos de Paz, un trabajo interesante, importante y trascendente para la prevención de la violencia. ¿Han sistematizado esa gran labor? Porque muchas trabajadoras sociales realizan grandes proyectos, pero lo conocen pocos. Si no lo sistematizamos, se queda solo con nosotros. La sistematización permite la socialización y tomar como ejemplo o modelo para replicar en otros lugares y mejorar la situación de mujeres y niños violentados, ¿no? Entonces, la pregunta es específicamente si hay un proceso de sistematización de la experiencia de Manos de Paz. ¿eso quién lo decía? La colega Carmen Ruiz nos pregunta, ¿no? Carmen Ruiz. Ya, perfecto. Yo quería decirle de que la sistematización, hemos hecho varias sistematizaciones. Bueno, la sistematización le hemos tomado como herramienta todo el equipo, pero en eso sí que no hemos sido parejo. El trabajo de las trabajadoras sociales, algunas eran más el trabajo de campo, en otras la parte teórica y parte práctica, ¿no? Entonces, tratábamos de balancear y de armar, para poder nosotros formular un proyecto, necesitábamos tener algo sistematizado. Y quiero decir en este sentido de que tenemos una sistematización, y no encontré mi librito, creo que lo he prestado, una sistematización sobre la gestión del trabajo social concertado entre el gobierno local y la ONG Manos de Paz del Distrito de la Esperanza. Esto nos lleva a recibir un reconocimiento de la sistematización que se hizo en ese entonces, y el Centro Latinoamericano de Trabajo Social, Lima, nos da este reconocimiento, ¿no? Por la sistematización expuesta en un evento realizado por ellos. Otra de las sistematizaciones que se hizo fue para poder exponer el trabajo de Mano de Paz en Nicaragua, ¿no? No podíamos irnos con las manos vacías. Ahí hicimos, con iniciativa de mi hermano Juan Poza Valente, me dice, haz un dossier. Yo en esa época no sabía que era un dossier, pero logramos armar un dossier que después nos ha servido de sistematización para poder, ¿cómo se llama?, conversarlo y difundirlo. La gran ventaja en nuestro equipo, y particularmente en mí, es que siempre me ha gustado escribir. De repente no soy teórica 80%, pero sí me gusta socializar, compartir con mis amigas, compartir con mis colegas, y me pueden buscar en cualquier momento para poder compartir las experiencias y poder ayudarles. Muchas gracias. Sí, y en respuesta también a la colega, es que este inicio de experiencias memorables, como nosotros lo estamos llamando, es el inicio de un proceso también como que como colegio queremos que las colegas conozcan. Nosotros vamos a invitarles nuevamente, colega Graciela, para que nos pueda contar toda la experiencia ya de Manos de Paz en una nueva conducción, como ya estamos quedando para agosto, y estamos contactándonos con varios colegas que tienen así experiencias
que realmente lideran los procesos donde las trabajadoras sociales nos desenvolvemos. Entonces, este es el inicio, usted está abriendo esta ponencia, por eso es que nosotros la hemos llamado experiencias memorables, que queremos sistematizarlas porque como bien decía la colega Carmen Ruiz, hay muchos colegas que hacen obras magníficas, pero sin embargo no llega a las demás colegas. Y estos espacios virtuales nos está permitiendo a nosotros tener esa cercanía con las colegas también para que conozcan, ¿no? Y sobre todo identificar esos espacios tan importantes que es del trabajo interdisciplinario que se tiene que hacer con las municipalidades. ¿Por qué no en todas las municipalidades no gestar o gestionar una casa refugio, ¿no? Sobre todo que está ahora en todo el auge de este problema donde las expresiones de violencia están, tenemos con cifras alarmantes, ¿no? Entonces, necesitamos estas experiencias para que nos inyecten a nosotros esa vitalidad, esa fortaleza para continuar en ese trabajo social y sobre todo trabajando por las poblaciones más vulnerables. Tenemos una última pregunta por acá, coleguita. Yo quería, no sé, discúlpenme, pero yo quería decir de que otra de las sistematizaciones es que está ya por terminar y que es producto de la cuarentena, que he avanzado en la sistematización de mi próximo libro sobre los 10 años de trabajo. Sí, entonces, ya lo tengo casi concluido y eso conversamos con Nancita Yaza y de ahí salió la necesidad de que hiciera una exposición. Me dice, pero si tienes todas las herramientas, hazlo. Ah, ya no hay problema, ¿no? Y bueno, preparen su platita para que el próximo año, a comienzos, una vez que se termina la imposibilidad de poder salir de mi casa, yo voy a seguir con el empeño de que se publique ese libro y pueda venderse a precios cómodos para poder socializar. Así es. Bueno, tenemos una última pregunta por acá, colega, y nos dicen, buenas noches. ¿Cuentan con guías específicas para detectar la violencia familiar? En su experiencia, No escuché. ¿Cuentan? Si cuenta con guías específicas para detectar la violencia familiar. Para nosotros, guías específicas no teníamos, teníamos sí fichas sociales de ingreso para poder hacer el trabajo de contención también, pero lo que más nosotros valorábamos era la entrevista de inicio, ¿no? La entrevista de inicio y también el soporte emocional que hacíamos primero la trabajadora social y luego la psicóloga. Sí. Gracias. Bueno, no tenemos otras preguntas. No sé si algunas palabras, colega, para poder ir cerrando y le hacemos ya la invitación cordial a nombre del Colegio de Trabajadoras Sociales del Perú, Región La Libertad, que nos siga acompañando el próximo mes con los temas que ya hemos venido conversando y seguir conociendo más de su experiencia y sobre todo de este albergue Manos de Paz para nosotros poder ir comunicándoles, dándoles a conocer, haciéndoles saber que se puede hacer grandes obras desde nuestro actuar profesional. Sí, perfecto. Una de las cosas que también podríamos nosotros, que lo voy a tocar en la próxima exposición, va a ser sobre la necesidad de prepararnos para la formulación de proyectos a la cooperación internacional. Ya no son los proyectos de 25 hojas que se presentaba, ahora son un promedio de 6 carillas, pero que se resuma la problemática que se va a enfrentar y sobre todo la metodología y las acciones a implementar, ¿no? Yo agradezco infinitamente a nombre del equipo de Mano de Paz que ya no existe, pero que cuyas relaciones de fraternas y lazos de amistad aún subsisten. Y quiero agradecer la participación en esto, aunque sea de lejitos, pero a Nancita Yaza, ¿no? Una colega muy perseverante y una colega con mucha sensibilidad y mucha claridad en los objetivos que se proponen. Desde acá agradezco también a Sheila, ¿no? Que sin conocerme me prestó mucho apoyo y mucho respaldo para poder lanzar esta propuesta. Muchísimas gracias y estoy lista. Mi teléfono, mi celular es el 938-131-250, mi teléfono para poder comunicarnos con
con ustedes. Esta tarde o esta noche recibí la llamada de una colega que quiere que le ayude, que le asesore en su intervención, está en Jaén, y bien encantada de la vida, ¿no? Estoy lista a poder, y me pongo a su servicio, a la orden. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente, colega. Este espacio es para todas las trabajadoras sociales y sobre todo para ir conociéndonos e ir aprendiendo de todas las experiencias que tenemos, de las experiencias que nos vienen, que se nos vienen por esta nueva convivencia social y sobre todo los retos que tenemos como trabajadoras sociales, sobre todo en este problema tan difícil que es el tema de violencia. Entonces, les invitamos a las colegas a seguir en esta plataforma virtual. Nos encontramos el próximo miércoles en nuestro mes de aniversario del trabajador social. Es que hemos iniciado el día de hoy con estas experiencias memorables y vamos a tener muchas más para que las colegas sigan motivándose en su actuar profesional y en su actuar del día a día. Muchas gracias, un agradecimiento especial de la señora Nancy Yaza, que está en Arequipa y que por motivos personales no ha podido estar hoy día, lamenta mucho que no ha podido acompañarnos, pero ya seguramente le llama y le va a hacer el agradecimiento personalmente. Muchas gracias a las colegas que nos acompañan siempre y están presentes siempre en estos eventos que nos permiten conocer e ir creciendo cada día como profesionales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, amigas, y gracias a mi yerno, a Harold Suárez Segovia, que también ha puesto mucho empeño en hacer las prácticas, de ayudarme en lo concreto, porque yo la verdad el Zoom casi no lo conocía. Y a mi nieto Lucy, a mi hija, que siempre ha estado impulsándome y animándome a que haga el resumen lo más objetivo posible, ¿no? Gracias a todos ustedes, a mi núcleo familiar, forma especial. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos el otro miércoles, colega. Ya, Sheilita, un abrazo. Un abrazo para todos ustedes que nos están escuchando. Gracias. Gracias a todos.